Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, también nosotros que estamos compartiendo aquí la palabra del Señor y estamos estudiando este magnífico libro, esta carta, esta epístola de Santiago. Estamos en el capítulo 1. Estuvimos hablando acerca de pedir a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para entender el propósito de las pruebas. La prueba es un momento de oscuridad, es un momento de confusión y necesitamos luz para poder entender, para continuar en ese túnel de oscuridad que es la prueba. Cuenta una historia de un hombre que fue condenado a una prisión de oscuridad, literalmente. Era un lugar donde lo encerraron, que no entraba la luz solar. Y este hombre, este prisionero que había sido condenado, entró con un objeto solamente a la cárcel, que era una bolita, una canica, algunos le dicen de distintas formas, ¿no? Esas bolillas que nosotros jugamos acá en Argentina. Y este hombre, la única razón de su existir en la oscuridad era poder tirar esa bolita contra la pared y la hacía rebotar, y en la oscuridad, palpando, la volvía a agarrar y así la volvía a tirar. Y esa era su única motivación dentro de esa oscuridad y razón de vivir. Un día tira esa bolita o bolilla o canica al aire y no volvió, no cayó, y tal fue la desesperación que se enloqueció, se arrancó los pelos y al tiempito murió. Cuando lo vinieron a retirar de la cárcel con luz para entrar allí a ese lugar, iluminaron la celda, vieron al hombre que estaba muerto, pero miraron hacia arriba y esa bolita que nunca volvió justamente había caído sobre una tremenda telaraña y había quedado suspendida y murió por falta de luz, porque no pudo entender que la única razón de vivir que tenía estaba allí arriba de su cabeza. Nunca había desaparecido, pero allí entonces fue eso lo que precipitó su locura y su muerte. Entonces es muy importante tener luz en el túnel de prueba, y para tener esa luz necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría, el cual da a todos sin discriminar, abundantemente, liberalmente y sin reproche, y le será dada. Esa es la promesa que hemos contemplado en el versículo 5 de Santiago 1. Pero vamos a ver, y hemos contemplado un poquito el poder de la fe, porque dice versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Si nosotros queremos recibir esa sabiduría para entender el propósito de las pruebas, debemos pedir con el poder de la fe, pero pida con fe. Esa es la condición. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, es muy importante tener esa fe, esa convicción, esa confianza de que Dios me va a dar esa sabiduría y que yo voy a poder entender en algún momento lo que me está sucediendo. Y vamos a ver, me gusta Santiago porque Santiago utiliza muchas ilustraciones y ejemplos para que nosotros podamos comprender la palabra, que a veces no es fácil. Y él va a hablar y va a comparar al hombre que duda, y vamos a ver ahora el precio de la duda que uno paga por dudar. Tenemos el poder de la fe
versus el precio de la duda. Ahora, ¿cómo es una persona que duda? Y nos dice en el versículo 6, observen, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí va a comparar a la persona que duda con las olas del mar. Acá los que estamos, creo que por la gracia de Dios conocemos el mar, ¿no es cierto? Una de las cosas que me gusta del mar es ir a ver simplemente el mar, la inmensidad, la magnitud, lo maravilloso de ese mar que vos lo mirás al horizonte y parece que no termina nunca. Y una de las cosas hermosas es el arrullo que producen las olas, ¿no? Vos estás ahí tomando unos mates al lado de la costa, de la arena, y escuchás las olas. Ahora, es interesante porque el que duda es semejante a la ola del mar. Ahora, ¿cómo es que se produce ese movimiento de las olas que vienen? Esas olas son impulsadas o movidas por el viento. Entonces, el viento va a determinar en la ola, en primer lugar, la dirección que va a tomar y también la fuerza que va a tomar esa ola. Entonces, la ola es llevada de acá para allá por el viento. Y eso es lo que dice Santiago, que el que duda es como esa ola que es llevada de acá para allá por un mar de dudas, de sentimientos que uno experimenta en la prueba y que no te permite ver dónde estás parado. Estás dudando, estás en confusión, llevado por las emociones, llevado por las circunstancias, llevado por tus propios pensamientos negativos en medio de la prueba. Y eso hace que uno, si se deja llevar por esas circunstancias, situaciones o emociones, va a terminar no recibiendo nada de parte de Dios. Por eso nos dice, allí como lo hemos leído, porque el que duda, y lo va a ilustrar, es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, si lo que te mueve es la duda, hay una garantía total, porque el precio de la duda es que vos no vas a recibir de parte de Dios esa sabiduría para entender el propósito de la prueba y vas a continuar en plena oscuridad, en ese túnel de desesperación. Lo que te garantiza la duda es que no vas a tener luz en el túnel para entender el propósito y el plan de Dios. Porque lo dice en el versículo 7, enfáticamente. ¿Cuál es el precio de la duda? No piense, pues, ese hombre, es muy enfático Santiago, como señalándolo, ¿no?, que recibirá cosa alguna del Señor. Ni se te cruce por la mente, sería que ese hombre, como que lo está señalando Santiago, va a recibir cosa alguna del Señor. No lo va a recibir. Entonces, ¿qué me garantiza el hecho de dudar? Me garantiza una completa oscuridad, carecer de entendimiento durante la prueba y lo que dure según el plan de Dios. Entonces, tenemos que pedir esa sabiduría, pero ¿cómo? Con fe, con confianza, con convicción de que Él me la dará con toda libertad y liberalidad, porque Él envió esa prueba con un propósito, y si yo no lo entiendo, no se va a cumplir el propósito, ¿se entiende? No es generar desánimo, no es generar confusión, desesperación y angustia en aquel que es probado, sino debemos buscar con las herramientas que Dios nos está dando en la prueba, en primer lugar recibirlas como amigos que vienen,
con gozo, porque vienen de Dios, con un propósito de Dios. Pero yo necesito luz, entendimiento. Entonces, ¿qué hago? Lo pido a Dios. Pero si dudo, la garantía es que voy a recibir cero, ¿no es cierto? Cero sabiduría de parte de Dios, no voy a recibir nada. Por eso lo dice el versículo 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí estamos entonces. Fe, el poder de la fe frente al precio de la duda. Qué importante es no perder esa fe en la prueba. No perder esa fe. Al contrario, decir, bueno, Dios tiene un propósito. Por ahí no lo estoy entendiendo ahora. Pero si oro y le pido a Dios sabiduría, en algún momento Dios me lo va a mostrar claramente, y es allí donde yo puedo cumplir el plan y el propósito de Dios, porque no es que me manda esa prueba porque Él se quiere divertir desde las alturas y desde su trono de gloria, sino está queriendo algo especial, específico de mí. Entonces es importante que yo lo entienda. ¿Se entiende? Sin entendimiento no se cumple el propósito de Dios. Ahora, vamos a ver allí también, en el versículo 7 ya lo vimos, pero en el versículo 8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Acá va a hablar de que esa duda que muchas veces invade nuestra vida, domina nuestro ser, nos lleva a ser personas inestables. Nos dice acá la palabra doble ánimo. ¿Cómo te sentís en ese aspecto? Doble ánimo. La palabra doble ánimo sería una persona que es vacilante, una persona que es indecisa. Decidite de una vez. No sé, porque voy a ver. Siempre tiene duda en todo, nunca toma una decisión firme, ¿no? Es el que le gusta a una chica, ponele, y dice, sí, pero andás a ver si me va a decir, seguro que me va a rechazar. Y pasan 10 años y está enamorado eternamente y nunca se enteró la chica porque nunca le habló. Y nunca se puso novio. Entonces, el doble ánimo es peligroso porque me mantiene vacilante, indeciso. Siendo hombre de doble ánimo, eso me lleva a una inestabilidad espiritual, inestabilidad emocional, y esa misma inestabilidad se va a trasladar a todas las decisiones que tome en mi vida. ¿Se dan cuenta? Y eso tenemos que cuidarnos de no tener ese doble ánimo, porque eso provoca inestabilidad, indecisión, ser vacilante. La idea es como un borracho que va caminando para acá, que en cualquier momento parece que se cae, no es firme, va vacilando, como un bebé cuando recién comienza a caminar. ¿No es cierto? Es muy frágil, no lo puede tocar mucho porque se cae, cualquier cosita lo voltea. Así es entonces lo que pasa con una persona que es manejado o manejada por la duda. Por la duda. Entonces, sigamos avanzando en la palabra de Dios. Ánimo, doble ánimo, ¿qué significa? Vacilante, indeciso. Entonces, esa duda que maneja su vida lo lleva a ser una persona de doble ánimo, vacilante e indeciso en el aspecto espiritual. Es muy difícil crecer
cuando una persona es así? Se deja llevar fácilmente por las emociones, fácilmente por las circunstancias. Entonces está subiendo y bajando. Si pudiéramos hacer un cronograma o como si fuera, ¿vieron los electrocardiogramas que van marcando ahí el aparato? Y es así, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Entonces no tiene una constante. En su crecimiento, a veces lee 3 capítulos de la Biblia, ora 1 hora, y después hay 2 semanas, un mes que no lee, que no ora, que no se congrega, que no va. Entonces, esa duda que domina su vida lo lleva a una inestabilidad espiritual y por lo tanto es una persona vacilante, indecisa, inestable, pero es muy importante este aspecto de corregirlo o que Dios pueda cambiar ese corazón. Porque el hecho de tener este doble ánimo, fíjense que no solamente me afecta en la parte espiritual, sino, miren lo que dice el versículo 8 al final. Siendo hombre de doble ánimo, inestable, observen, en todos sus caminos. No es solamente la parte o el aspecto espiritual la inestabilidad de esta persona, sino en todas las decisiones y en su vida es así también. Por eso es muy importante la parte espiritual, porque si yo estoy bien, si yo estoy fuerte, si yo estoy animado, eso se traslada a todos los aspectos de mi vida secular, a mis decisiones que tengo que tomar diariamente, a mis decisiones como padre, como esposo, como hijo, como hermano, a las decisiones en el trabajo, se traslada a todas las áreas. Entonces vos tenés que ser una persona de fe, firme, no una persona manejada por la duda, inestable, doble ánimo, porque eso te garantiza el fracaso en todos los aspectos de tu vida. Por eso dice Santiago, y es muy claro y determinante, el hombre de doble ánimo, inestable, observa, en todos sus caminos. No solamente en la prueba es inestable en su carrera espiritual como creyente, y es inestable en todas las decisiones como ser humano, en el trabajo, en la vida. Es una persona que va a subir, que va a bajar. Vos te vas a dar cuenta porque el de doble ánimo es aquel que comienza de todo, las carreras, un curso, y nunca termina nada. Comienza un libro, lo deja. Comienza una carrera, lo deja. Comienza lo que sea y lo abandona. ¿Conocés personas así? Comienzan y no terminan. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo. Se dejan manejar por emoción y no por los principios de la palabra. Eso es lo que debe dominar mi vida. Lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que debes congregarte, por ejemplo. Y si uno le pregunta a las personas que vienen a la iglesia, ¿tenés ganas de congregarte? Si sos honesto, va a decir, mirá, estaba calentito, me hubiera gustado ver una serie en Netflix, pero la verdad es que si yo me quedo en mi casa y no hago un esfuerzo, un sacrificio, no me congrego, no conozco la palabra, no crezco, no me reúno con los hermanos. Entonces, muchas personas, fíjense, eso se nota que no hay una estabilidad espiritual. Tenemos que tener esa disciplina por los principios bíblicos para poder ser personas firmes de fe, que van a enfrentar la prueba. Lo va a recibir como amigos con gozo. Pero si uno carece de entendimiento, le va a clamar a Dios y sabe que Dios le va a dar esa sabiduría y entendimiento para comprender el porqué de la prueba, y después va a salir de una manera renovado, crecido, afirmado después de esa experiencia, ¿no es cierto? No va a ser el mismo.
Ese es el propósito de Dios. Mis amados hermanos, no tenemos que ser de doble ánimo. Vamos ahora al versículo 9. Vamos a ver esa fe genuina frente a la posición social. Hemos visto la fe frente a las pruebas, cuál es la actitud que debemos tener. Pero la fe también frente a la posición social. ¿Por qué posición social? Porque Santiago va a escribir a judíos creyentes de distintas esferas sociales. Para hacerlo resumido, va a hablar de los pobres y los ricos. Y vamos a ver cómo la fe también debemos tener esa fe frente a una posición social diferente. Porque en el versículo 9, observen lo que dice: pero el hermano de condición humilde se gloríe, en su alta posición. El hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Aquí está hablando Santiago, esa palabra humilde, está hablando en este contexto de una baja condición social. Las pruebas nos llegan a todos, los de alta posición, los de baja posición. Ahora, es una cosa que sucede aquí en la tierra, que hay de distintos niveles sociales. Ahora, en primer lugar le va a hablar a aquellos que son pobres, podríamos decir, económicamente, materialmente, personas pobres. Ahora, a veces puede llegar a afectar cuando uno mira a otro hermano y se compara con otro hermano, ver su estado, su condición y su posición social, ¿no es cierto? Pero Santiago va por medio de la fe que estamos desarrollando este concepto en el capítulo 1, no solamente se va a parar bien frente a las pruebas, sino la fe frente a la posición social en cuanto a la persona humilde. Dice, pero el hermano, fíjense que habla de los creyentes, de condición humilde, de baja condición social, sería la idea original, se debe gloriar ¿en qué? En su posición. En su posición. ¿Qué significa esto entonces? La persona que es de baja condición social, pobre, ¿en qué se gloría? Obviamente no tiene materialmente cosas para gloriarse. Por ahí tiene una casita muy humilde, sin terminar, con muchas carencias, y dice, bueno, a veces me da vergüenza invitar a alguien porque va a decir, mirá lo que va a pensar, mirá la casa humilde que tiene, ¿no es cierto? Pero Santiago desafía a todos los hermanos que son de baja condición social, que son personas humildes, materialmente hablando, a poder gloriarse, o la palabra en el original es jactarse, ¿de qué? De su alta posición en Cristo. Entonces, ¿de dónde nosotros tenemos nuestro valor como seres humanos? Y muchas veces se le da mucho protagonismo al tema de lo que tenemos materialmente. Pero no lo que tenemos no determina quiénes somos. Y no determina y no debe determinar nuestro valor. Nosotros vivimos en un sistema satánico llamado cosmos, que está controlado y organizado por Satanás, donde se exalta el materialismo para que la persona vale por lo que tiene. Y el consumismo. Entonces, vos te compraste un celular, viene tu amigo y dice, mirá, me compré este que salió ahora nuevo.
y este tiene esto y tiene aquello y el tuyo no tiene. Y siempre, viste, si entras en ese sistema perverso diabólico, vos vas a buscar el valor como persona en el mundo. Y el mundo te dice que lo que vos valés es lo que tenés, o lo que tenés determina lo que valés. Pero Santiago le está diciendo a los creyentes cristianos que son de humilde condición, de baja condición, ustedes hermanos deben gloriarse, si bien acá en la tierra les tocó en este estado de posición social siendo pobres, gloríense, jáctense en qué, en su alta posición en Cristo que tienen. Ese debe ser su gloria, la posición que tenemos en Cristo. Tanto los pobres como nosotros hoy, debe ser esa nuestra actitud. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5. Ni hablemos si uno va a una iglesia de alto nivel económico. Ahí pasa mucho, ¿no? Que uno muchas veces se siente discriminado, desvalorizado porque no tiene materialmente en esa iglesia cosas para mostrar. Su auto no es nuevo, no es último modelo, no viaja a Europa, su hija no fue a Disney a los 15 y entras a competir. Es feo, pero pasa en muchos lugares donde llegamos a caer en el sistema mundano. Somos creyentes, somos salvos, pero lo que se exalta en esa iglesia es lo que tenés, qué auto tenés, qué casa tenés, dónde vivís, dónde viajás, y todas esas cosas es lo que a uno engañosamente le quiere encontrar su valor en eso que es mundano, ¿no? Observe lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y miren lo que dice al final. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Escuchaste bien, hermano? Está hablando de Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esa es la posición que tenemos en Cristo. La gracia de Dios nos ha hecho entrar a la misma presencia de Dios, a ser hijos de Dios. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser tu gloria, hermano? ¿Lo que tenés material o lo que tenés celestial? Eso es lo que está diciendo Santiago. Aquellos que son pobres, gloríense en su alta posición en Cristo, porque allí tienen todo, porque allí no les falta nada. Y eso es lo permanente, esto es lo temporal. Acá vamos a estar 60, 70, 80 años, 90, pero nosotros vamos hacia la eternidad. Entonces, cuando uno deja de mirar al cielo y empieza a mirar a la tierra, empieza a compararse con el otro, se puede sentir menos. Pero Dios nos ha dado la posición social que Él ha querido en su gracia y soberanía. No tenemos que renegar de eso. No tenemos que codiciar lo que tiene el otro. Pero sí debemos gloriarnos en nuestra alta posición en Cristo. Nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No? A veces cuando ando por algún negocio comprando alguna cosa, me preguntan, ¿cómo anda usted? Me conocen en el pueblo. Y bien, ¿cómo puedo andar? Tengo vida. No me mató el COVID. Ya es más que una razón para dar gracias a Dios, ¿o no? Y a veces nosotros no estamos viendo que somos ricos en Cristo.
Entonces no tenemos que mirar al mundo material, sino a la herencia eterna que nos espera en los cielos. Fíjense versículo 3. Nos gloriamos, dice versículo 2, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, observa, nos gloriamos en las tribulaciones. Mirá, estaban contentos de pasar por pruebas sabiendo que la tribulación o la prueba produce paciencia. Ahí está la gloria, ahí está el gozo. Y la paciencia, que es lo que dice Santiago, lo mismo, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¡Qué bárbaro! Por eso, hermanos, nosotros tenemos que, a través de las Escrituras, entender qué es lo que tenemos, qué es lo que somos en Cristo. Si nosotros tenemos un nivel bajo y un pobre crecimiento y conocimiento de la palabra espiritual, vamos a terminar mirando el mundo y el plano material. Toda nuestra energía, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestra vida va a estar hacia ese sistema. No va a estar hacia las cosas de Dios, no va a estar a lo eterno, porque yo no le veo algo valioso. Entonces todos podemos ser engañados, seducidos por el sistema y caer en la trampa del diablo, de creer que yo porque tengo una casa tal o un auto tal o una ropa espectacular, soy alguien. Pero el valor me lo da Dios. ¿Quién soy en Cristo? Y lo que Él me ha dado. Y me espera la herencia de la eternidad. Por eso es importante meditar la palabra. Porque yo todo el día estoy con el sistema mundano afuera. La gente en el trabajo, pongo la televisión, los medios, prendo el celular. Mundo, mundo, mundo. Mirá lo que salió, mirá lo último, mirá lo nuevo, mirá. ¡Fua! Ahora parece que la tendencia es esta, la moda es esta. Entonces te dice cómo tenés que vestirte, qué tenés que comer, cómo tenés que vivir, cuáles son tus valores. Todo viene del mundo. Y la Biblia, ¿qué lugar ocupa en mi mente? Me manejan como un títere, siendo que soy hijo de Dios, que tengo el Espíritu de Dios, que tengo la palabra de Dios, que tengo una alta posición en la gloria que me espera. Y debo entender esa verdad. ¿O no? Es muy importante, hermano. Fíjense también en 1 Corintios, en la época de Pablo estaban los griegos, que eran los sabedores, los sabios. Todo venía de la cultura griega, que había sido el anterior poder a los romanos, que dominó el mundo. Entonces no es algo nuevo lo que está pasando, ya pasó. Se cambia el nombre, pero la onda y la línea es la misma. Y mire lo que dice Pablo, hablándole a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿A quiénes llamó Dios? No hubo muchos sabios conforme a la carne. Cuando vos mirabas la congregación de los Corintios no había ningún filósofo griego sentado con la túnica blanca para disertar. ¿No? No había. Fíjate, no hay muchos sabios conforme a la carne, ¿no? Sabios de este mundo, de este siglo. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos poderosos, personas con gran fuerza, con gran poder, pero también dice, ni muchos nobles, no hay gente de sangre azul, no tenemos sabios, no hay gente poderosa físicamente o materialmente también, y tampoco hay muchos nobles. Había algunos, pero eran los menos. ¿Por qué? Mirá, sino que Dios, mirá, ha escogido lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios. Mirá lo que escogió Dios. ¿A quién? A lo necio. Dios ha escogido lo débil del mundo. Yo pensaba en uno, que uno tiene un problema de discapacidad. Humanamente es un débil. Pero sin embargo es las personas que Dios puede utilizar, una persona con debilidad, una persona con discapacidad. Moisés fue el más grande líder del Antiguo Testamento y era tartamudo. Y Pablo estaba con un gran problema de visión, el más grande del Nuevo Testamento. Entonces todos tenían debilidades, defectos. Entonces fíjate, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, observá, y lo vil y menospreciado del mundo. Ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie va al cielo por sus propios méritos o capacidades humanas. Al contrario, la gente que más dinero tiene, los más exitosos deportistas, los más sabios pensadores, por lo general son ateos. Están muy lejos de encontrar el camino de Dios, porque creen que se la saben toda en este sistema. Y entonces dice Dios acá en su palabra, el propósito de haber escogido lo necio, de haber escogido lo despreciado y haber escogido lo débil, nos dice el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se va a poder parar en el cielo y decir, acá estoy yo, porque realmente merecía estar acá. Nadie se puede jactar ni gloriar de nada, porque nadie merece estar en ese lugar maravilloso, magnífico que es el cielo, sino es por la pura gracia de Dios. Versículo 30. Pero miren lo que dice, mas por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Observad, sabiduría de Dios por Cristo. Justificación, declarados justos. Santificación, declarados sin pecado, santos. Y redención, comprado por la sangre de Cristo del mercado de esclavitud. ¿Qué te parece, hermano? Cuando vos mirás al mundo o mirás a la iglesia, los creyentes, somos distintos, somos diferentes. En el aspecto social está hablando acá Santiago. Entonces, si vos no tenés cosas materiales y sos una persona de baja condición social, dale gracias a Dios por la alta posición que tenés en la gloria en Cristo Jesús. Ese debe ser donde vos te tenés que golpear el pecho con orgullo y decir, pero mi nombre está escrito en el libro de la vida y el Cordero. Pero Jesucristo está preparando mansión para mí, le dice el Señor a los discípulos en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No esto que es temporal. No poner el valor en lo de este mundo, sino en las cosas que Dios nos ha dado, que son eternas. Y entonces fíjense lo que dice, lo vuelvo a repetir el 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Mirá lo que somos en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. 31. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Te querés gloriar? Gloriate en el Señor.
El que es de humilde condición, de baja posición social, gloríese en la alta posición que tenemos en Cristo Jesús. No solamente los pobres, todos deberíamos hacer esto. Entonces, no vas a necesitar nada que el sistema te quiera ofrecer para que vos valgas algo más o algo menos. Porque para Dios, nosotros somos sus hijos. Somos el centro de su amor. Y Él hizo todo por nosotros. Pero el tema es que cuando uno quiere agradar al sistema y ser aceptado por el sistema, va a entrar a cambiar su visión y va a empezar a querer tener un lugar afuera, y los valores del sistema lo maneja el diablo. Y nos vamos a terminar alejando de Dios, enfriando espiritualmente, apartándonos de Cristo por las cosas materiales de este mundo. ¿Qué te ofrece el diablo? Gloria, fama, ¿no es cierto? Pero es todo, como dice Salomón, es todo vanidad. Es todo vanidad. Es una burbuja brillante que te obnubila, pero cuando vos la tocas y alcanzás a llegar a tocar esa burbuja pensando que ahí está la felicidad, se desvanece. Porque hay aire nada más, vacío adentro. ¿Vieron este muchacho que se mató con la moto, el Nova? ¿Quién? Yo no sabía quién era. Después me enteré que agarró un poco de trascendencia y fama. Y bueno, ahí está, ¿no? El pobre chico con su moto haciendo wheelie sin casco pensó que tal vez nada lo podía detener. Con 25 años ya no existe, ya no está más. En 2 meses ni saben más, ya nadie se va a acordar de él. Y esto es lo que tiene este sistema actual, conectado por el internet, que somos todos títeres que vamos tras una pantalla buscando encontrar algo. No es que esté mal tener un celular, pero sí está mal pensar que lo que es este aparato me quiere a mí manejar mi vida y decir quién soy y qué es lo que tengo que pensar y qué es lo que tengo que decidir. Tenemos que darle lugar a este libro, a la palabra de Dios. No tenemos tiempo para leer, pero tenemos horas para poder estar con nuestro celular, para ver series, para ver películas. No está mal, pero no le damos lugar, no le damos trascendencia al libro. Por eso el que nos maneja no es Dios, no es el que nos dirige, no es el que lleva las decisiones importantes y trascendentes que tenemos que tomar. Es el sistema mundano en el cual nosotros nos estamos alimentando y tenemos que cuidarnos, hermanos, de que esto no nos pase. Por eso, cuando uno ahora lee, inclusive, ¿no? Antes uno leía un libro entero. Ahora, todo es una frase, un estado, un emoticón. Ya ni siquiera hablamos, ya ponemos, ¿no es cierto? Un símbolo que representa una idea. Y ya está, y se terminó. Y la gloria de este mundo, antes vos tenías que hacer una carrera, estudiar, danza, canto, tenías que hacer actuación, te costaba 10 años subir a una carrera y estar allá. Ahora sos un youtuber, que no saben quién sos, que pegó un video que es viral y ya mañana sos famoso y ya las marcas te están pagando para vender sus productos. Entonces, si uno no se cuida, cae en lo que el mundo y el diablo tienen para entretenernos, para distraernos, para que gastemos nuestra vida en cosas que no van a entrar en la eternidad. ¿Se entiende? ¿Qué estamos haciendo para algo que va a trascender la eternidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué lugar tiene el Señor en nuestra vida hoy? Por eso, hermanos, es importante lo que plantea Santiago. Santiago va a hablar
acá, como estamos viendo, y va a seguir desarrollando el tema de los ricos y los pobres. Pero especialmente quisiera decir, para leer el pasaje nuevamente, volvemos a Santiago 1, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Qué somos en Cristo? ¿Quiénes somos? Está determinado por nuestra posición en Cristo. Y todo lo que tenemos en Cristo. ¿Qué les parece? Tenemos una mansión, tenemos el cielo que nos espera, estaremos junto a la presencia de Dios. ¿Te interesa eso? ¿Te conmueve? ¿Sos salvo? ¿Tu nombre está en el libro de la vida y el Cordero? Eso debe ser una razón por la cual tenés que gozarte y decir, yo estoy acá en este mundo para cumplir los planes y propósitos de Dios, donde Dios me puso, con las armas que Dios me dio, con las herramientas que Él me dio, intelectuales, materiales, espirituales, para hacer algo para Dios. Y yo pensaba, para terminar, hermanos, como dice este pasaje, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Tenemos que pensar en lo que es el valor que tenemos como personas, nos lo da quienes somos en Cristo. Y todo lo que Cristo nos ha regalado para compartir la eternidad con nosotros. Estaba pensando en el himno 466, que tiene como nombre En el Monte Calvario, pero en el coro este himno dice: gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. ¿En qué te vas a gloriar? ¿En lo que tenés materialmente? ¿O te vas a gloriar en lo que tenés en Cristo? ¿Te vas a gloriar en lo temporal o te vas a gloriar en lo que es eterno? Tenemos que pensar un poquito, bajarnos del tren del AVE que vamos a 500 kilómetros por hora, porque vamos hacia el camino ancho que lleva a la perdición. Poder hacer la diferencia que tenemos como creyentes. Y una de las cosas maravillosas es poder conocer la bendita y gloriosa palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque eso es lo que nos hace súper especiales. Hace poco crucé a una persona del pueblo. Hace mucho que no lo veía. Me dice, ¿cómo andás, Luis? Bien, le digo, gracias a Dios la pandemia no me mató, así haciendo un chiste, ¿no? Y me dice él desde la vereda, ¿no? Cruzándonos. Dice, qué bárbaro, vos siempre con esas ganas de vivir. Claro, yo soy discapacitado, ando con mi esqueleto como puedo, pero, hermano, yo soy rico. Yo tengo el alma llena. Y estoy hablando con una persona que está muerta. Si él no ve algo de lo que yo hablo y predico, mi evangelio no tiene ningún poder. No es solamente, como decía Pablo, un evangelio de palabras, sino un evangelio de poder. Entonces, para que él un día, ojalá, pueda conocer ese tesoro que tengo, que no es por mí, no es mi actitud, no es mi carácter, que soy así efervescente. Soy así porque Cristo vive en mí, nada más, y punto. Esa es la diferencia. Eso, hermano, es lo que tenés, que los de afuera, por más que sean multimillonarios, famosos, no tienen, son personas pobres. Pero tú eres rico. Así que el que es de posición humilde, gloríese ¿en qué? En su alta posición. Para gloriarme, tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que nutrirme de acá. De acá sale el valor. No del mundo, no de la pantalla, no del celular. La palabra de Dios, que vive y permanece
para siempre. Que Dios bendiga su santa palabra, hermano, y que nos ayude a no ser arrastrados por el sistema mundano.